así que la Edad Media. Por toda Europa ardían las hogueras de la Inquisición y se quemaban brujas. Se consideraba brujas a todas las mujeres hermosas, especialmente a las pelirrojas. Y para comprobar si una mujer era bruja o no, se aplicaban los métodos de interrogatorio más absurdos que de una forma u otra llevaban a la muerte, ya fuera durante la prueba o en la hoguera. Esas son las imágenes que nos vienen a la mente cuando escuchamos sobre la casa de brujas. Pero ¿fue realmente así? Vamos a tratar de averiguarlo. Desde el principio hay que aclarar una cuestión importante. La Inquisición no tenía ninguna relación con la casa de brujas. La tarea principal de los inquisidores era la búsqueda de herejes y apóstatas y su retorno al seno de la verdadera fe. Aunque la brujería existía en la conciencia del hombre medieval y era considerada real, la Iglesia nunca reconoció la existencia de las brujas. Según su opinión, las brujas eran solo fruto de la superstición y los prejuicios humanos, y dado que la Iglesia era una institución de enorme importancia, no podía permitirse debatir sobre cosas que no existían en el mundo. Otra historia eran las personas comunes. El mundo del hombre medieval era un lugar hostil, lleno de peligros. Por eso, la gente se mostraba recelosa ante su entorno y, a pesar de las afirmaciones del Papa, seguía creyendo en las brujas y la brujería. Durante mucho tiempo, la Iglesia y el pueblo llano no se cruzaron en este asunto, pero en el siglo XV todo cambió. A finales del siglo XV, el infame inquisidor Heinrich Kramer publicó el libro Malleus Maleficarum, El martillo de las brujas, que se convirtió en la guía de cabecera de todo cazador de brujas. El libro de Kramer fue escrito en un momento crucial de la historia. No mucho antes, Johannes Gutenberg había inventado la imprenta, lo que permitió que el libro se publicara en grandes tiradas. Además, el mundo estaba al borde de la Reforma, y con su llegada, Europa se sumergió en el caos. Comenzaron constantes guerras campesinas, malas cosechas, hambrunas y epidemias. La gente vivía en un miedo constante por sus vidas. ¿Y a quién culpó Kramer de todos los males de la civilización europea? Por supuesto, a las mujeres. La expulsión del Edén, las guerras, las enfermedades, la caída de los imperios antiguos. Para Kramer, todo era obra de la mujer. Insistía en que los hombres eran simplemente víctimas de la astucia y la brujería femeninas. Aclaremos algunos conceptos erróneos. Primero, la Iglesia Católica no le encargó a Kramer el Malleus Maleficarum. Al contrario, Kramer era un inquisidor fracasado. Nadie quería tratar con un fanático como él. El obispo de la ciudad austríaca de Innsbruck incluso lo expulsó de la ciudad y anuló todas sus sentencias. El segundo error concierne a la propia Edad Media. Se cree que fue una época oscura en la que se quemaban brujas por miles. Luego llegó el Renacimiento y la gente se calmó un poco. De hecho, fue durante el Renacimiento y la Nueva Era cuando floreció la caza de brujas, y su justificación fue creada por los teólogos más eruditos de su época. El tercer error es que las víctimas de la caza de brujas fueron millones. Algunos investigadores llegan a contar 9 millones de personas quemadas en la hoguera. Sin embargo, la cifra más realista es de 40 a 50 mil en 300 años. Aún así, sigue siendo una cifra terrible, pero no millones. Y no todas las víctimas fueron mujeres. Por ejemplo, en los países bálticos, Finlandia e Islandia, la mayoría de los ejecutados por brujería fueron hombres. El cuarto mito: las brujas fueron quemadas en toda Europa. Esto no es cierto. La mayor parte de los juicios por brujería ocurrieron en Suiza, Alemania y Francia. Y la Inquisición española, el símbolo de los cazadores de brujas, en realidad no se esforzó demasiado. En las católicas España e Italia, las brujas rara vez fueron quemadas. La mayoría de los ejecutados vivían en países protestantes donde no había Inquisición y los juicios por brujería eran llevados por tribunales seculares. En los principados alemanes, las brujas fueron perseguidas con especial brutalidad. Había aldeas donde todas las mujeres fueron enviadas a la hoguera. Fue una verdadera histeria con procesos públicos, torturas y acusaciones absurdas. Antes del Malleus Maleficarum, ya se había hecho famosa la obra Formicarius de Johannes Schneider, que recopilaba información sobre juicios de brujería en Suiza. Según él, los hombres obtenían su poder mágico a través de libros y rituales demoníacos, mientras que las mujeres debían tener contacto personal con el diablo. Se creía que el diablo prometía ayuda a las mujeres en momentos difíciles y cuando aceptaban, él las poseía como símbolo del pacto. Desde entonces, la mujer se convertía en esclava del demonio. Los campesinos estaban convencidos de que después de firmar un pacto,
En el cuerpo de la bruja aparecía una marca del diablo, una zona insensible al dolor. De hecho, una parte importante de las torturas se dedicaba a la búsqueda de este lugar. En general, por las descripciones en El hormiguero y El martillo de las brujas, se da la impresión de que a las brujas no les gustaba mucho ser brujas. El pacto con el diablo era para ellas una esclavitud. A menudo saboteaban su propio trabajo, pero el diablo las golpeaba y las obligaba a hacer el mal. Sin embargo, no todas las brujas aceptaban resignadas su destino de víctimas. Existía la creencia de que algunas hechiceras, especialmente las ancianas, tenían un carácter tan conflictivo que incluso los demonios les temían. Había otro arquetipo de bruja contra el que advertía, especialmente el martillo de las brujas, la bruja encantadora, cuyo objetivo era seducir a los hombres. Los hombres, por cierto, temían a estas brujas seductoras. Y no solo por miedo a perder su alma inmortal. Se creía que la brujería era la principal causa de la impotencia. Así que tenemos 3 categorías de brujas: las desgraciadas esclavas del diablo, las ancianas dementes capaces de aterrorizar a los demonios y las jóvenes seductoras que volvían locos a los hombres. Y todas ellas se reunían en el aquelarre, una especie de convención corporativa del diablo. En la forma en que hoy conocemos el aquelarre, todo parece haber tomado forma gracias a los herejes valdenses. Este movimiento religioso se oponía a la iglesia y a las autoridades feudales, exigía la abolición de la propiedad privada y luchaba por el derecho a leer la Biblia libremente. Este radicalismo llevó a que fueran perseguidos ferozmente. Como resultado, los valdenses huyeron a los Alpes, donde vivieron en comunidades. Fue precisamente en los Alpes donde las fiestas populares, ajenas a los ciudadanos instruidos, los rituales valdenses, el aislamiento alpino y las creencias sobre las brujas se fusionaron en la fantasía del aquelarre. A esto se añadieron también las representaciones medievales sobre los judíos, a quienes se acusaba de comerse a los niños y estar aliados con Satanás. El lugar del aquelarre debía estar en la montaña. Se suponía que solo se podía llegar allí por el aire, incluso si la bruja vivía muy cerca y hubiera sido más conveniente ir a pie. El medio de transporte más común era la escoba, pero también volaban en tinas, taburetes sobre la espalda de demonios, montadas en machos cabríos o transformadas en animales. La idea del aquelarre es bastante tardía. Por primera vez fue descrito por Johannes Nieder, autor de El hormiguero, y tan pronto como la obra llegó a otros países, los brujos bajo tortura comenzaron a recordar cómo volaban a las reuniones diabólicas. Por ejemplo, en Inglaterra no se sabía nada del aquelarre hasta el siglo XVII. La idea tardó 300 años en llegar allí desde Suiza. El propio aquelarre era al mismo tiempo una fiesta y una parodia malvada de los sacramentos cristianos. El diablo hacía el papel de jefe que llegaba a inspeccionar el trabajo. Al llegar las brujas, lo primero que hacían era informar sobre sus fechorías, que se registraban en libros especiales. Este papel en el aquelarre lo desempeñaba un brujo varón, y mientras el brujo estaba ocupado con el trabajo, las brujas y los demonios comían, bebían, bailaban, preparaban pociones, realizaban rituales impíos y enviaban granizo sobre la comarca. Hablando de brujas, también hay que mencionar a sus cazadores. Eran personajes siniestros. Por ejemplo, el juez francés Pierre de Lancre era un francés enviado a servir en el País Vasco. No comprendía las costumbres locales y las consideró absolutamente todas diabólicas. Como resultado de su investigación, identificó a 3.000 personas marcadas con la señal del diablo. Más de 600 fueron torturadas y 70 quemadas en la hoguera. Entre los ejecutados había 3 sacerdotes. La población local casi se levantó en rebelión y hubo que llamar de vuelta al celoso inquisidor a la metrópoli, donde escribió el libro Retrato de la inconstancia de los malos ángeles y demonios. Así que, en lugar de recibir una sanción, logró la fama literaria. Otro ejemplo es el inglés Matthew Hopkins, que vivió a mediados del siglo XVII. Era un oportunista y estafador que tenía contactos en el Parlamento y se autoproclamó cazador jefe de brujas. En realidad nadie le había otorgado tal autoridad, pero gozaba de una popularidad increíble entre el pueblo inglés. Hopkins viajaba por el país y, a cambio de generosos honorarios, identificaba a los seguidores del diablo. Tenía su propio equipo e incluso una sede. Ganó una fortuna astronómica para la época, 1.000 libras. Al igual que Pierre de Lancre, se hizo de muchos enemigos, torturó y ejecutó a un sacerdote y, en su defensa, escribió el tratado La exposición de las brujas.
Sin embargo, su fama solo duró 2 años. Se dice que murió de tuberculosis o que fingió su muerte y huyó con el dinero. Los juicios por brujería terminaron, en esencia, por sí mismos, cuando tanto en la ciudad como en el campo dejaron de creer en los vuelos en escoba y se interesaron por otros temas, por ejemplo, la alquimia. ¿Y cuándo se quemó a la última bruja? Aquí las opiniones varían. Si nos ceñimos estrictamente a la ley penal, la última ejecución con el cargo de brujería ocurrió en 1775 en Baviera, cuando decapitaron a una mujer. En 1836, en Polonia, los aldeanos ahogaron a la viuda de un pescador aplicando el antiguo principio: si flota, es bruja; si se ahoga, lo sentimos. Pero esto ya fue un linchamiento y los cazadores de brujas acabaron siendo juzgados. Y la última persona condenada por leyes de brujería fue la estafadora y médium escocesa Helen Duncan, que fue encarcelada por un tiempo en 1944. En el siglo XIX, la caza de brujas literal terminó. La lucha de las mujeres por sus derechos y la batalla de la humanidad por el humanismo terminaron con la segura victoria de la razón. Eso es todo. Hasta la próxima, amigos. Vivan en libertad.